Claro, claro, pero bueno, es que, por ejemplo, con lo que dijiste de mande o hablar de usted, Mm. aún tiene un contexto de inferioridad con respecto al que te refieres, por ejemplo, ¿no? O sea, yo también utilizo el usted, ¿no? Y utilizo el mande. Yo a veces, cuando llego a algún lugar y no conozco a las personas sin importar la edad, usualmente contemporáneos o sí tienden a ser un poco más grandes, pero también lo he utilizado con más jóvenes, pero sí es una forma como de, aunque sea marcar cierta distancia Mm. ante que todavía no nos conocemos, ¿no? Mm. Claro, claro. Pero pues es que yo creo que el carácter histórico de las palabras, aunque con el tiempo varíe, no lo pierde, no como tal, pues, ¿no? O sea, porque por ejemplo, hablando de imprimir, no sé, pienso, si dices, no, pues imprimí 30 páginas, no es el mismo contexto en el que si viene, no sé, en una canción o en un poema o en algún escrito, y si lees algo así como, tengo impresos tus besos en mi cuerpo, ¿no? O sea, ahí sí, sí tiene una implicación de, no, no te estás refiriendo a que sacaste una impresión, pues, ¿no? O sea, como que, No, sí es significante, sino ¿no? O sea, significa que sí hay un acto ahí de, si no de violencia, en el sentido de la impresión, porque al final de cuentas, imprimir es un acto de fuerza, pues, ¿no? Una fuerza que ejercía una plancha sobre un material más endeble para dejar su marca, pues, ¿no? Al final de cuentas, si no viene eso, como en esta frasecilla que te dije, aunque sea, sí viene el sentido de la perdurabilidad de aquel beso que se queda impreso en tu piel, pues, ¿no? O los besos, pues, ¿no? Sí implica algo, pues si hay una implicación en las palabras, como en mande o como en usted, ¿no? En utilizar como hablar de usted, pues. O sea, siempre va a haber un contexto y sí, o sea, y un contexto a través de la historia, ¿no? Un contexto histórico, pero sí varía, aunque siempre lo hay. O sea, no, no te puedes deslindar de este carácter al pensar en las palabras. O sea, al final de cuentas es lo que decías, ¿no? ¿Cómo podremos saber qué va a pasar con el lenguaje inclusivo? Pues no sé, tal vez en 100 años, en 50 años podemos verlo, ¿no? Hay muchas palabras que se han ido, ¿no? Como esto de agarra la onda y cosas así. Ya casi no se dicen. Y tuvo que ver con señales, ¿no? Con el radio, tuvo que ver con diferentes situaciones específicas, históricas, y que se fueron yendo, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas, ahorita no se puede juzgar hasta dónde o los alcances que puede tener, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, pero sí se puede analizar tal vez la necesidad y que es así válido desde donde viene la idea de utilizar un lenguaje que sea incluyente. O sea, presupones sí, que es excluyente de principio. Esa es la pregunta. es bien. Yo creo que puede ser un poco dubitativa tu pregunta, Mira, porque al entonces final de cuentas. déjame la planteo mejor. Mira, ahí te va. No, Tramposa. es que es muy interesante. Es que es muy interesante. Mira, ahorita que dijiste agarra la onda, ¿no? Tiene que ver con el radio. Son metáforas. Y es que el lenguaje funciona así. Sí. Son, pues, desplazamientos, más o menos, ¿no? Lo que se llama metáfora, que es una cosa por otra en relación de analogía, ¿no? Agarra la onda. ¿Qué hace el radio? Pues agarra la onda. ¿Y cuál es el interpretante o el significante? Pues que se estabiliza, que es claro, que dice algo. Cuando alguien está así, se le fue la onda. Ah, bueno, porque está en analogía con el radio que se le va la onda. Entonces yo digo, se le va la onda para significar aquello que estoy viendo. Ya no hay radio, se pierde ese significante con el agarrar la onda. O me cayó el 20, ¿no? Me cayó el 20, que eso viene de la monedita de 20. Bueno, más o menos. Perfecto. Porque yo creo que el lenguaje emana de la practicidad. Yo soy materialista en ese sentido. Yo creo que el lenguaje y el conocimiento emana de la propia ciencia del momento. Por ejemplo, la psicología cognitiva, todo el modelo que maneja es con relación a la computadora. Es el modelo de computadora. Ahora hay microchips. Ah, entonces ya sé cómo funciona la mente humana, ¿no? Claro, hay un hardware, hay un software, hay un procesador, hay una memoria RAM. Y, wow, sí es cierto, porque aparte hay una virtualidad que no es física. El sistema y las categorías de software no sirven para arreglar hardware y viceversa. Nadie le quita un virus a la computadora con una cosa para soldar. Y al revés, nadie arregla un microchip programando.
Son para aparentemente dos géneros diferentes. Ah, bueno, se parece a mí. Hay un género físico, hay una materialidad física y una materialidad pues, que emana de eso físico, que es el mundo psicológico. O ya muy abstracto, en el materialismo filosófico que se llama M3, que es el mundo de la lógica, por ejemplo, teorema de Pitágoras. Eso no existe ni físico, ni ahí, ni nada, sino en un mundo ahí raro flotando. Pero vamos que son análogos de cosas que van ocurriendo. Como bien dijiste, impresión, ¿no? Pues viene de pum, ¿no? Y ahora ya impresión, pum. Pero si yo imprimo un beso, pues hay presión, ¿no? También, entonces, mi mente sabe eso, que impresión viene de imprimir velocidad, más o menos, pero esas palabras están como que flotando y adecuadas en tanto sean operativas y en tanto sean analógicamente operativas. O sea, yo puedo decir agarra la onda y si un niño que ya creció con iPod, pues ¿cuál es la onda, no? Entonces, no sé si has visto esta que se duerme, ya anda en modo avión, jajaja, y se ríen, claro, porque ahora modo avión es la nueva analogía. Anda en modo avión, no. Sí me entiendes, ¿no? Bueno, pero yo sí creo, ¿no? Eso es la pregunta iba más o menos así. Yo creo porque estás viendo lo de la filología, ¿no? Por ejemplo, filología es... Esa sonrisa de que ya me emocioné, pero... No, es que me acordé de una conferencia de don Gustavo Bueno. Él decía, filológicamente, si tú ves la Ilíada, aparece la palabra cosmos, ¿no? Okay, ¿qué es cosmos? A ver, ilústranos, maestro. ¿Qué tienes por cosmos? No sé. Nadie, hombre. Algo vas a intuir. Porque es que si me dices, más o menos vamos a poder ilustrar. ¿Qué es cosmos? Siento que es como la conjugación de todas las estrellas y cosas que existen. Tiene que ver con las estrellas, satélites, galaxias. Vale, bien. Pues ahí va como... Yo creo que está muy deslindado del origen de la palabra. Porque el mismo origen de la palabra estaba en relación y con relación a las cosas que operaban en ese momento. Cosmos aparece, por ejemplo, Cosmos es el ejército de Agamenón. Okay. El ejército de Agamenón, Cosmos. Cosmos es cuando Agamenón se lava la cara. Eso es Cosmos. ¿Qué tiene que ver? Que yo me levanto desaliñado y me arreglo, me lavo la cara y ya soy Cosmos. ¿Y qué tiene que ver el ejército Cosmos? Pregunta interesante, ¿cómo puedes traducir eso? ¿Cómo justifico que esa palabra Cosmos exista para describir el ejército y para escribir la cara? De hecho, cosmiatra, cosmetología, cosméticos, ¿por qué se llaman cosméticos? De Cosmos. Bueno, la traducción, pues, convenida es orden, ¿no? Es orden. Bueno, entonces me ordeno la cara, pues está desordenada, claro, ¿no? Ordeno el ejército, que viene con orden. Vale, pero yo ya no pienso en el ejército cuando digo cosmos. Quiero decir, se cortan los significantes en tanto esa realidad ya no opera. Es lo que quería señalar. O sea, si ya no opera el me cae el 20, pues lo dirán los viejitos, ¿verdad? Y dale cuerda, dicen, ¿no? Es que no traigo cuerda, ya no traigo pila. Cuando ya haya pilas que duren para siempre, de grafeno, de esas que están inventando, pues es que se me acabó la pila, ya no va a ser una analogía que describa que me siento cansado o algo así, ¿verdad? Yo creo eso, que digamos, las palabras se mantienen y se quedan, pero yo soy más sincrónico en ese sentido. Yo sí creo que se lexicalizan, y al lexicalizarse, pues la etimología queda ahí como, yo creo que sí, tras un velo, el cual no penetras, pues. Eso decía Platón también, ¿eh? Y lo decía Platón con respecto a los griegos más antiguos, digamos, con su propio lenguaje. Okay. De hecho, la etimología era, si conozco el verdadero significado de las palabras, puedo agarrarlo, ¿no? Sí. Tomarlo, ¿no? Incluso estaba yo viendo esa etimología de logos, que significa recolectar. Logos, ¿no? Ese famoso logos de los platónicos, y el logos frente al mito, como si qué. Entonces tú te generas un discurso con esas palabras como si el mito fuera falso y el logos fuera un supremacismo intelectual ahí, ¿no? Más o menos. Y no, logos viene de una metáfora del campo. Es recolecto. Así como concepto, en alemán Begriff, ¿no? Significa, es la manija de la olla. Okay. Y la metáfora es que la olla te permite detener agua, ¿no? Retener. Entonces un concepto es, yo te digo ahorita perro y retienes el perro. O sea, no está aquí el perro. Pero de alguna manera mágica y maravillosa, yo digo perro y ¡pum! Perro. Y lo retienes y lo sueltas. Y esa es la razón por la que podemos como que hablar y seguir un hilo argumentativo y tú me contestas y yo le digo y todo está acá. Es raro, ¿no? A mí me parece fascinante. Bueno, eso es lo que yo claro, pensaba. Claro. Pero es que justo con lo último que dijiste, ¿no?
Pero, por ejemplo, si yo digo todes en este momento, tú vas a saber a qué me refiero, aunque no te guste, ¿no? Sí, no, O pues sea, sí. y cumple más o menos con todas las características que dijiste. Y si yo digo todos, También. ahí está. No estoy diciendo que no, o sea, lo que trato de decir es que no se puede negar ni el uno ni el otro. Ajá, bien. En tanto que o sea, justo con lo que dijiste, algo te deja. O sea, puede que no estés de acuerdo con una palabra, ¿no? Puede ser que en vez de decir oscuro digas obscuro porque su raíz viene así, pues, ¿no? Y que con el tiempo se fue absorbiendo la B y quedó como oscuro y está bien, pues, ¿no? O sea, como el vide, ¿no? O sea, viene del latín vide videris, ¿no? O sea, al final de cuentas, vide es más válido que vi, ¿no? Porque al final, o sea, se le van cayendo los pedazos, ¿no? Se quita la D por alguna razón y funciona. Sí. Pero la pregunta que habías hecho primero era básicamente si estaba de acuerdo o no. ¿Con qué? Con lo del lenguaje inclusivo. Fue lo que preguntaste que te dije que se me hizo dubitativo, ¿no? Y después hablas de la palabra cosmos, que significa orden, que tiene que ver con el ejército, que tiene que ver con el rostro, que tiene que ver pues con el cosmos, ¿no? Entendido como espacio, etcétera, digamos. A lo que me refiero es que para empezar, dijiste otra cosa que me gustó, agarrar, ¿no? O sea, ver para los griegos también significaba agarrar. O sea, cuando veías no era solamente captar como las cosas, o sea, era como aquello que ves es porque lo posees, lo agarras. O sea, y ver tenía que ver directamente con eso, pues, ¿no? Ver algo era hasta cierto punto poseerlo. Y tenía ese sentido, pues, ¿no? Y al final de cuentas, ese sentido va pasando, por eso tiene que ver con recolectar. Recolectar al final de cuentas tiene que implicar o implica agarrar e implica ver, ¿no? Ver a propósito del velo, ¿no? Este concepto de la caverna, ¿no? Del mito de la caverna de Platón, de Aletheia, que al final de cuentas es desvelar, ¿no? Quitar el velo para ver, pero ver implica también agarrar. Y así es como se van relacionando las palabras. Y aunque ya no exista esa relación directa en las palabras o en los conceptos, aún se queda la idea, aún cosmos sigue siendo o tiene que ver con el orden. Tal vez ya no aplicado a los caballos, todavía es aplicado al rostro, ¿no? Aunque ya haya perdido su esencia. Hay un texto muy bonito de Giorgio Agamben, ahorita no recuerdo el título, pero empieza a hablar de eso, pues, ¿no? Primero, básicamente habla de que en un tiempo, pues, sabían el rito, el mito, sabían las palabras, el lugar, sabían todo para conjurar a los dioses, ¿no? Para pedir los favores de los dioses. Después van olvidando cosas, ¿no? Primero olvidan las palabras, después olvidan el rito, después olvidan el lugar, pero aún así tienen intenciones de pedirlo, pues, ¿no? Ni siquiera ya tal vez tienen una noción clara de a quién se lo piden. Estoy hablando, parafraseando el texto. Y es muy interesante porque justo a eso me refiero con posmoderno, emanciparse de esas estructuras como inconscientes, ¿no? Y que todo sea, o sea, yo no tengo por qué ir a la iglesia si no quiero, yo no tengo por qué, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Todo esto que yo heredo, de alguna manera. Sí, claro. Pero yo me refería más, o sea, como en el sentido que Agamben lo dice, tiene que ver con el lenguaje. Y al final siempre hay una intención en el lenguaje. O sea, lo que dice al final de esta parte del texto, que es al principio, luego les paso el texto si quieren, pero se refiere a que aún queda la intención de pedir. Ya se olvidaron los ritos, o sea, se olvidó la palabra, el rito, se olvidó el lugar. Es más, se olvidó hasta a quiénes se le piden, si quieres verlo así, ¿no? Pero aún tienes esa intención, y en tanto que exista esa intención, aún se pueden cumplir sus plegarias, ¿no? Es lo que dice Agamben. Eso referido al lenguaje, ¿no? O sea, al final de cuentas ya no sabemos tal vez que logos es recolectar, pues, ¿no? Pero aún así entendemos parte del sentido que tenía esa palabra. O sea, en tanto que utilizas logos, pues, ¿no? O
sea, que utilices la palabra, que tampoco es como que vayas al mercado y digas logos, ¿no? O que vayas no sé, Pero cosmos, sí. Cosmos. Sí, claro, pero ¿en qué ejemplos lo das, pues, no? Por ejemplo, o sea, si yo me refiero al cielo, sí puedo decir cosmos, ¿no? Sí se puede jugar con la palabra, ¿no? Pero dame un contexto usual donde utilices cosmos. El cosmos. Pues ahora los New Age, ¿no? Pídele al cosmos. ¿No? Pero tiene el mismo Decretas, significado, ¿no? o sea, tiene el significado de algo que es superior a ti, aunque sea en orden, ¿no? Jugando con la palabra, pues. Bueno, Y esa pero es la ese significado complicación. es posterior, ¿eh? Ese significado es posterior. Claro, pero